Adobe Fresco es mejor que Procreate, pero tú no estás listo para esta conversación. Fight. Mira, el año pasado un cliente me contactó para diseñar 48 personajes únicos para un juego de mesa. Todos tenían que funcionar en vector porque los artes tenían que funcionar en muchísimos formatos. Además querían algo que no se viera tan limpio como el vector de Illustrator y que mantuviera un estilo hecho a mano. Sin pensarlo dos veces decidí realizar todo este proyecto usando Adobe Fresco y no en Procreate, una app que había estado usando religiosamente por 4 años. La razón, muchas, pero en especial una que te contaré al final de este video. Y mira, yo sé que tú sueñas con tener un iPad. Al igual que yo, hace 5 años este era mi sueño. Veía los timelapse del proceso de Procreate y decía, wow, ¿cuándo voy a tener esta herramienta para poder hacer los proyectos más fantásticos de todos? En este video te voy a compartir por qué Adobe Fresco es mi herramienta favorita. Te voy a compartir mi flujo de trabajo, cómo puedes usar esta herramienta para acercarte a tus proyectos soñados, ya sea colaborar con marcas, crear productos o pintar murales gigantes. Antes de seguir, no te vayas sin darle like y sin suscribirte a este video para más tips y consejos que te permitan hacer de la creatividad y el juego un trabajo sostenible. Fight. Bueno, ¿y quién soy yo para decir qué app es mejor que la otra? Tema ni siquiera fue de la universidad. Y quiero ser completamente honesto contigo. Ambas aplicaciones son increíbles. Procreate cambió mi vida como creativo y durante 4 años fue mi herramienta predilecta para todos mis proyectos. En este video vamos a comparar ambas aplicaciones en las categorías que realmente importan. Número 1, la experiencia de dibujo y de línea. Yo sé que todos queremos esas líneas así súper crisp, súper limpias. Así, tú sabes una vaina. Así que compararemos algunos pinceles con el otro. Número 2, la capacidad de vectorización y cómo poder trabajar en vector te va a acercar mucho más a oportunidades comerciales. 3, animación. Vamos a ver las capacidades de animación de ambas herramientas y cuál puede ser mucho más fáciles para personas que, si eres como yo, que no sé absolutamente nada de animación. Vamos a ver cuál ayuda más que la otra. Y por último, comparación de precios entre una y la otra. Pero sobre todo, no te olvides que hay un hack de Adobe Fresco que es la razón principal por la cual decido que esta herramienta es la mejor de todas, así tú no estés de acuerdo y si no lo piensas, demuéstrame lo contrario en los comentarios. Ese hack se llama Vector Trimming, pero te cuento mucho más después. Este video es para personas que vienen del mundo tradicional, análogo, que aún no se han atrevido a entrar en el mundo de arte digital. Para las personas que cuando piensan en vector se intimidan y dicen, oh my god, qué pereza tener que trabajar en Illustrator. Al final de este video vas a tener una mejor idea de cuál aplicación escoger basado en tus necesidades. También espero que tengas más confianza al empezar a trabajar en Adobe Fresco, que si no sabes, tengo un tutorial de YouTube en mi canal, pero primero termina este video. Esta sección se va a llamar Pregúntale a Baruki. Fight. Listo, empecemos por lo básico y probablemente lo que a ti más te importa, la experiencia de dibujo. Aquí le tengo que dar un gran aplauso a Procreate porque siento que es mucho más amigable para principiantes. También considero que los gestos con la mano y cómo está pensada para ilustradores trabajar directamente en el iPad, no solo uno súper intuitivo, sino que también hace sentido. 4 dedos abajo para mostrar el menú. Tienes el doble tap, el tap con 2 dedos, con 2 dedos, con 2 dedos, con 2 dedos, con 2 dedos. Ey, ¿hasta cuándo vas a repetir esa línea? Si estás empezando desde cero, si nunca has utilizado ninguna aplicación de dibujo, Procreate te va a hacer sentir como un pro desde el día 1. Los pinceles considero que son demasiado brutales, en especial los pinceles de boceto. Todos, a mí me gusta el HB, ese es mi favorito. Siento que estoy trabajando con un lápiz real e inclusive hasta el día de hoy lo que son bocetos decido seguir trabajándolos en Procreate, pero cuando quiero finalizar paso a Fresco para trabajar en el vector. Con todos los pinceles puedes tener estabilización de línea. Esto hace que te acompaña
en el trazo para hacerlo más fluido, para que se vea muchísimo mejor. Es algo que es cuestión de preferencia, es algo que tú tienes que ir encontrando la forma. En mi caso, cuando yo quiero líneas más rápidas o cuando estoy boceteando, tengo la estabilización completamente en cero porque quiero tener full control del pincel y del trazo y de cómo se mueve, pero cuando estoy entintando sí suelo subirle un poco más la estabilización. Y si quieres saber cuál es mi pincel favorito para entintar en Procreate, aquí te dejo una lista de varios, pero realmente para mí el pincel no hace gran diferencia. Sé que es una pregunta que muchas personas hacen. Prueba con la mayoría que puedas y encuentra el que te gusta, el que se adapte a tu estilo y a cómo tú quieras hacer las cosas. ¿Y cómo es la experiencia de dibujo en Adobe Fresco? Considero que también es bastante intuitiva. Sí, creo que hay ciertos tips que tienes que aprender. Los pinceles son bastante buenos, tienes los mismos pinceles de toda la galería de Photoshop, tienes acceso gratis a toda la galería de Kyle Webster, que es como este mago de pinceles para Photoshop, y tienes acceso a una galería gigante. O sea, no sé cómo puedes usar tantos pinceles, pero aquí es donde para mí la diferencia está en los pinceles con capacidad vectorial o que trabajas directamente en vector. A mí el que más me gusta aquí se llama, en la categoría de manga, pincel de pluma. También puedes ajustar el smoothing o qué tanta asistencia necesitas. En lo personal, cuando quiero hacer líneas súper fluidas, lo tengo casi que al 90-95%, pero cuando quiero que fluya más o hacer esquinas más puntiagudas, lo bajo como a un 70 o 65%. De nuevo, esto es cuestión de gustos, depende de tu mano, de qué tanta presión ejerces. Y bueno, como te lo prometí, yo sé que dije que al final del video, pero te lo voy a dar de una vez porque este es el momento, este es el hack favorito de Adobe Fresco, se llama Vector Trimming. Si ves esta ruedita que está acá, tú lo que haces es que le das doble tap y cuando ves el círculo azul arriba y tienes escogido el pincel vectorial, te vas a las intersecciones de líneas y lo que va a hacer es cortar. Entonces, ¿para qué lo uso yo? Es para hacer líneas que sean muy largas, que puedan tener una coherencia, que puedan tener consistencia, que se vean súper limpias, y realmente te recomiendo que lo hagas. Si lo hundes otra vez y tiene el círculo adentro, lo convierte en un borrador. Cuéntame qué te parece este hack y cuéntame cómo lo usas. Y bueno, de nuevo, quiero ser honesto contigo, no importa la aplicación que uses, lo que más importa es que tengas la capacidad de resolver en papel, que aprendas los fundamentos. No tienes tantas opciones, te vas a perder en decisión de colores, en decisión de pinceles. Simplifica las cosas, no trabajes con tantos elementos. Hoy en día es muchísimo más fácil acortar la brecha entre pasar del boceto al mundo digital. En mi época a mí me tocó improvisar lámparas de luz con papel calco, y bueno, estas herramientas hoy en día están para ayudarte, para acercarte más al mundo digital, que es una herramienta muy importante, ya sea que uses vector o pixel, para empezar en el mundo comercial y poder monetizar tu trabajo. Fight. Poner color es bastante fácil si trabajas en el mismo formato que yo, usando las líneas como guía. Tú vas a tener una capa de líneas, vas a convertir esa capa de líneas en referencia y después con el bote de pintura en Fresco vas a poder poner el color. En Procreate no hay bote de pintura, lo cual considero que puede ser un poco tedioso. Tienes que usar el pincel, arrastras para poner el color y después, si quieres que sea continuo, simplemente le tienes que poner aquí, seguir coloreando para que pongas color. Eso se me hace un poco tedioso. Y lo otro que me gusta de Adobe Fresco es que, bueno, yo soy fan de Adobe y de pagar la suscripción, lo hago todos los años con todo el gusto del mundo y puedo tener mis bibliotecas armadas con paletas de colores y con un pocotón de cosas que puedo usar, que siento que también es un plus a la hora de usar Adobe Fresco. Es que si eres usuario de Adobe, vas a poder trabajar y tener un flujo de trabajo muy integrado, por así decirlo. Fight. Por descarte ya Procreate no lo puede hacer. Y en Fresco sí. Mira, yo sé que para muchos artistas la palabra vector es sinónimo de qué pereza, abrumador, no quiero abrir Illustrator, cómo se usa esa vaina, pero no es así con Adobe Fresco.
Mira, la naturaleza de mi trabajo implica que muchas de mis ilustraciones tengan que funcionar en diferentes formatos, desde digital hasta formatos de impresión, en un tamaño pequeño a un tamaño muy grande. Ejemplo, para este proyecto de 48 personajes para un juego de mesa, el arte era súper pequeño y tenían que adaptarse para prints, para merch, para página web, para el empaque. Entonces, trabajar en pixel para después pasar en vector, ya sea que abriera Illustrator y utilizara el image tracing o la herramienta de calco, que no siempre tienes mucho control sobre eso, o que tuviera que volver a crear todas las ilustraciones con la herramienta de pluma. Pero la realidad es que no tuve que pensarlo dos veces, agarré Adobe Fresco, creé todos los personajes usando Adobe Fresco, no hubo ningún problema, los colores funcionaron bien, se acomodaron los archivos en Illustrator y todo, belleza. En Procreate esto habría sido de nuevo muy tedioso, prácticamente imposible, yo ni siquiera lo habría intentado. Y creo que aquí es donde Adobe Fresco tiene una ventaja competitiva. El hecho de que puedes trabajar muy fluido con Adobe Illustrator, la forma como funciona el pincel de Fresco es lo mismo que usar el block brush en Illustrator, que es como la forma expandida. Si tu estilo es similar al mío, si usas mucha línea gruesa, si usas colores planos, este es el programa para ti, definitivamente. Úsalo. Como puedes exportar directo a Illustrator y trabajar los vectores, es mucho más fácil copiar, crear variaciones de colores, hacerle pequeñas modificaciones, acomodar los documentos para enseñarle a tu cliente para que pueda tomar las decisiones. Entonces sí, imagínate esto, estás creando tu próximo mural, creas un diseño súper cool, divide los elementos por pedazos que después los vas a usar en camisetas, los vas a usar en stickers, los vas a usar en una página web. Créeme que hacer esto para tus clientes va a ser muchísimo más atractivo que simplemente tener una imagen en raster o en pixel. Entonces, porfa, que quede claro, poder trabajar en vector te abre puertas profesionalmente. Trabajar en vector te abre puertas profesionalmente. Así que ya sabes, ahí ya estás un pasito más cerquita de hacer realidad tu sueño de colaborar con Nike, con Adidas o con cualquier marca. Seguimos. Mira, yo no sé absolutamente nada de animación cuadro por cuadro, de cómo animar, de cómo usar Motion Graphics o After Effects. La verdad, intenté con Procreate y lo sentí demasiado complicado, no fue intuitivo y no logré hacer nada que valiera la pena compartir. Sé que también tienen Procreate Dreams, que es una aplicación aparte donde probablemente lo hace mucho más sencillo. No he probado, no puedo hablar del tema. Por eso paso directamente a Adobe Fresco. Mira, en Fresco cada capa puede tener su propia línea de tiempo. Es súper fácil crear una capa extra. Tienes el papel cebolla para poder ver qué hay entre un frame y el otro. También aquí a la derecha tienes como estas opciones de movimiento sin que tú tengas que hacer la animación. Entonces, por ejemplo, si supongamos que tienes este personaje y quieres que haya piedras cayendo atrás del personaje, simplemente creas la piedra, agarras este pad, trazas una línea y empieza a caer la piedra. Puedes hacer que salgan más, pueden que salgan de manera aleatoria y solo de esa forma ya tienes imágenes en movimiento. Ningún conocimiento de animación, pero si quieres saber más te recomiendo el canal de Chris Piasek, que vayas a verlo, déjale un comentario. Hey, Pape Inc. me mandó por acá, está en inglés, pronto yo estaré haciéndote y acercándote más a lo de la animación. Cuéntame si te interesa, porfa, siempre. Y bueno, creo que me parece muy chévere que cada vez la brecha para poder hacer realidad tus ideas es muchísimo más corta. Con esto imagínate crear GIFs o venderle a tus clientes, crear GIFs, stickers para eventos, para Instagram, para WhatsApp. O sea, las aplicaciones son increíbles. Definitivamente es algo que quiero meterle muchísimo más para poder ofrecerlo en mis servicios. Ok, y vamos a hablar de precio. Si es por precio, la verdad que creo que ambas son muy asequibles. Procreate tienes que pagar aproximadamente $13. Es un pago para toda la vida, tienes todas las actualizaciones.
Creo que es bastante asequible, pero por el otro lado, de aquí también gana Adobe Fresco y creo que Adobe está siendo muy agresivo y quiere que te pases a esa plataforma, es porque es gratis. O sea, la misma versión pagada o que era pagada es la misma versión gratis. Lo único es que para poder sacarle el mayor potencial, y esto también es muy típico de Adobe, es que tienes que trabajar con la plataforma, te va a ser mucho más efectivo si tienes la suite completa de Adobe, si tienes Photoshop, si tienes Illustrator, si tienes Premiere. Entonces, considera eso. Yo en lo personal le he sacado mucho el jugo a estas herramientas, las pago con todo el gusto del mundo. Mi recomendación más honesta empieza con Adobe Fresco. En esta aplicación tienes tanto pixel como vector en un mismo lugar. Y sí, también tienes la opción de exportar el timelapse de tu trabajo, lo cual a mí me encanta. Es gratis, así que si tienes tu contrato ahí, ya estás empezando un nuevo trabajo, hey, anímate y empieza a hacerlo en Adobe Fresco. Lo último, y esto es lo más importante para mí que quede claro, son solo herramientas. Si no las tienes, encuentra la forma de hacerlo, ya sea con Illustrator y un mouse. Sé que en la parte del boceto ayuda muchísimo tener un iPad. Si no puedes, haz como yo hacía, compra una lámpara de LED, le pones papel encima y empiezas a poner una hoja encima de la otra. Y aquí quiero medir una cosita. Si te interesa, estoy armando una lista de espera para un curso de ilustración desde cero, que te permita pasar del dibujo como un hobby a crear proyectos que te permitan vivir de la ilustración. Si estás interesado, please, únete a la lista de espera. Te dejo aquí abajo el enlace en la descripción. Y mira, antes de cerrar este video, quiero compartirte algo que he aprendido en los últimos años. Mi superpoder no es ser el mejor ilustrador ni el mejor dibujando, ni tampoco es tener el iPad más poderoso, ni la última versión de aplicaciones que salió en el mercado. Mi superpoder es adaptarme y entender que cada herramienta cumple un propósito en el objetivo que quiero lograr. Ejemplo, para ese proyecto de 48 personajes, el mapa tenía que ser isométrico y si bien me habría encantado hacerlo todo en Adobe Fresco, lo más sencillo era agarrar mi mouse y trabajar directamente en Adobe Illustrator para mantener la perspectiva y dar un mejor trabajo. Y lo hice porque esa era la mejor herramienta para hacer esa ilustración en específico de ese proyecto. Tu capacidad de ejecutar es mucho mejor que simplemente generar ideas. Y aquí quiero hablarte directamente a ti que me estás escuchando. Es importante invertir en tus herramientas de trabajo, pero no depender de ellas. He visto a muchos creativos que dicen no lo logro porque no tengo un iPad. Como también he visto a creativos utilizar Paint para hacer vainas muy brutales. La diferencia no está en la herramienta, está en la mentalidad. Entonces, si aún no te decides por cuál elegir, no importa cuál elijas, elige la que sea, pero ponte a dibujar y hacer realidad tus proyectos. Hoy en día es mucho más fácil hacer realidad todas las ideas que están en tu cabeza. La fórmula sigue siendo ejecución y constancia y nunca, pero nunca dejar de aprender. Cuéntame en los comentarios cuál vas a usar de primero, si te convencí de usar Adobe Fresco. Y si este video te pareció valioso, porfa, comenta. Respondo siempre a los comentarios. Y como sabes, Positive Action igual a Positive Emotion. Acción positiva construye una emoción positiva y así entramos en un ciclo de construir realidad. No te vayas sin suscribirte, comparte este video, toda la vaina. ¿Qué te ha parecido el canal? Te quiero, gracias por el apoyo. Si aún sigues por aquí, gracias porque estás aumentando las vistas y toda esa vaina. Sean raros. Ay, se me olvidaba. No te olvides que si quieres ser parte del curso de ilustración desde cero para pasar de convertirlo en un hobby a hacerlo tu trabajo, estoy viendo si hay gente interesada para ver si hago el curso por ahora. Entonces, si eres una de esas personas que están interesada en aprender lo que yo sé para poder hacer todo esto, inscríbete. Ven acá un segundo. Ven acá. Hop. Esta sección se va a llamar Pregúntale a Baruki. Miren, Baruki y yo casi nos metimos en una pelea el domingo porque un perro vino a molestarlo, ¿cierto, gordo? Entonces, cuéntame si quieres más secciones de Hablando con Baruki. Todo esto es relajo, pero miren esta belleza de perro.